Tradicionalmente la universidad es muy vertical. Los investigadores trabajamos en silos concretos de nuestro conocimiento, pero es que los problemas son mucho más complejos y se necesitan multitud de visiones, multitud de disciplinas. Por eso esta interdisciplinaridad es súper importante. Pero es que además lo que nosotros tenemos que resolver son los problemas de afuera. Entonces esa colaboración, trabajar conjuntamente con el mundo de la empresa es vital. Entonces para eso necesitamos establecer puentes. Entonces la universidad, los profesores deberíamos establecer esos puentes no solo para establecer un diálogo, sino para trabajar conjuntamente con el mundo de la empresa. Voy a poner un ejemplo de la calle. Ahora estamos con el coche eléctrico, ¿no? Y entonces pensamos que el coche eléctrico, la movilidad eléctrica es un tema de ingenieros, ¿no? De químicos que hacen baterías. Bueno, la tecnología ya está. Uno de los principales problemas es cambiar la conducta del consumidor. Por esto a los ingenieros, cuando estamos trabajando con ellos, les decimos, hey, ¿por qué no trabajas con antropólogos? ¿Por qué no trabajas con ciencias sociales? Hemos descubierto que es importante medir cómo la conducta del consumidor se tiene que cambiar. Esto es interdisciplinaridad. Los ingenieros terminan así como diciendo, ¿cómo? ¿Que tengo que trabajar con esta gente? Esto se puede extrapolar al mundo de la universidad para afrontar esos problemas, que no solo necesitamos investigadores técnicos, sino también investigadores de las ciencias sociales. En toda transición energética lo que estamos intentando hacer, especialmente ahora, es reducir las emisiones de carbono. Buscamos esa sostenibilidad, pero no es lo único, porque tenemos un trilema energético y no solo hay que reducir las emisiones, sino además que sea una energía que sea accesible a todos, es decir, reducir la factura de tu factura de luz. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, hemos visto que ha habido una crisis de precios. Entonces, ha sido cuando de repente en nuestras cenas estábamos hablando con la gente, decir, hey, que la energía, el coste de la energía es algo importante. En realidad es un 27% de todo lo que consumimos. Y además no solo de reducir este coste de la energía para que sea accesible a todo el mundo, sino que además tenemos que asegurar que tenemos energía. La guerra de Ucrania lo que nos ha hecho de repente ser conscientes de que no lo tenemos asegurado, de que podemos tener limitaciones y sin energía nuestro mundo no puede subsistir. Yo el consejo que daría a los estudiantes que ahora están empezando ESADE es que no tengan limitaciones, que piensen en grande, que busquen realmente cuál es su propósito y que reten al mundo que ahora está establecido.